Hola, buenas tardes amigos. Os doy la bienvenida a todos nuevamente aquí en el espacio de Luzaga. Y bueno, pues igual hay algunas personas que no nos conocéis, igual es la primera vez que venís. Entonces comentaros que bueno, pues aquí en el espacio Luzaga, esto es una asociación artístico-cultural en la que pues tratamos de todas nuestras actividades que vayan enfocadas a ese crecimiento del ser humano que necesitamos, y que también necesitamos que ese crecimiento no solamente esté enfocado solamente en nosotros, sino que también podamos llevarlo a esa vida en relación con los demás. Entonces estaremos realmente pues cambiando las cosas, no solamente en nosotros, sino cambiaremos las cosas y un poquito el mundo. Entonces esa es nuestra idea con todas las actividades que hacemos. Y bueno, pues hacemos teatro, charlas, recitales poéticos, podemos hacer exposiciones y muchas otras que podéis ver en nuestras gacetillas trimestrales que vamos publicando. Entonces, que si no tenéis, podéis pedir, que ahí vais a encontrar toda la información sobre nosotros. Antes de empezar la actividad de hoy, os voy a pedir, por favor, como todos los días que hacemos actividad, que por favor, pues si tenéis el móvil en la mano, en el bolsillo, por favor que lo apaguéis o lo silenciéis para esta actividad. Una vez así, pues comentaros que la actividad de hoy viene enmarcada dentro de ese ciclo que empezamos ya la semana pasada. Se titulaba El mundo interior. La semana pasada estuvimos viendo dos temas que eran uno sobre la timidez y otro estados emocionales. Y hoy vamos a adentrarnos en otros dos temas. Uno que lo voy a tocar yo, es forjar el carácter, y el siguiente va a ser el que pone aquí, el cartel, es derrotar el miedo, y lo va a llevar a cabo el profesor Francisco Sánchez. Desde pequeñitos seguramente pues nos han contado cuentos, hemos leído y seguramente hemos empezado a admirar o a amar, nos hemos quedado encantados con ciertos personajes. Ya un poco mayores, hemos visto películas, hemos escuchado también relatos en novelas o en cómic también, pues a ciertos personajes que igualmente pues nos animan a sacar, diríamos, todo lo bueno que llevamos dentro. O sea, hemos visto igual la Guerra de las Galaxias, seguro que todos lo hemos visto, y uno de alguna manera pues se identifica con aquellos que están luchando por el bien en toda la galaxia. O hemos visto a Neo en Matrix y también decimos, bueno, pues es que a mí también me gustaría pues quitar esas inercias, esos automatismos que tengo. Y quién no, igual se ha enternecido con ese personaje como Frodo en esa saga de El Señor de los Anillos. Todo esto de alguna manera nos inspira porque nosotros también tenemos sueños, anhelamos vivir esas experiencias que viven los héroes. Entonces eso también pues es como que en nuestro interior también está. Entonces a veces nos ocurre que aunque tenemos esto, pues también uno dice, bueno, voy a hacer algo en mi vida, voy a hacer cambios, y uno empieza a caminar, diríamos, queriendo buscar pues alguno de estos elementos, y uno se tropieza. Y uno se ha tropezado y a veces nos pasa, bueno, lo contrario que nos pasa les pasa a los niños pequeños, que los niños enseguida se levantan y dicen, venga, vamos a seguir caminando. Pues a veces nos pasa a nosotros que uno se tropieza y entonces ya dice, ay, es que ya no puedo seguir, ya no puedo cambiar, eso es cosa de héroes, eso es cosa de novelas, ¿yo qué voy a hacer? Entonces, pues ya de alguna manera ahí ya nos hemos perdido la oportunidad de poder cambiar y de poder transformarnos.
En nuestra educación, más o menos, generalmente nos enseñan pues, lenguaje, historia, matemáticas y todos esos temas que, bueno, son como una especie de barniz intelectual, pero hay algo que igual no recogemos, que es esta idea de forjar el carácter. Hay ideas como la atención, la concentración o la conciencia que no trabajamos, y así pues no nos podemos construir. Entonces ese héroe necesita tener en cuenta todos estos elementos para poder construirse. Ese héroe también somos nosotros. A veces nosotros lo que vemos es una imagen, es como una fotografía o un fotograma, y vemos la imagen del héroe, pero no sabemos que detrás de esa imagen hay mucho camino recorrido. Entonces nosotros tendríamos que abrir nuestra mente a eso, a decir, ostras, yo me he caído, sí, pero puedo seguir avanzando, o sea, esto no es el final, esto puede ser un principio, yo puedo seguir ese camino, ese recorrido para sacar o despertar todo lo que llevo dentro. Entonces, en relación con esta idea del carácter, tendríamos que empezar a diferenciar pues algún elemento, porque, bueno, hemos puesto aquí el forjar el carácter, y es que cuando hablamos de carácter hay otro elemento, temperamento, que a veces se confunde. Entonces hay que saber diferenciarlos muy bien para poder construirnos interiormente. La idea es que, claro, el temperamento sería como esas reacciones espontáneas que uno pues le surgen en el momento en el que hay estímulos o circunstancias externas. Y esto es algo básico en el ser humano, son reacciones instintivas, viscerales. Entonces, bueno, con eso contamos y con eso venimos a la vida. Entonces, hay veces que hay gente que dice, ahí va, ¿qué carácter tiene esta persona? Seguro que lo hemos oído todos. Y cuando decimos eso, en general, lo que estamos hablando, de lo que estamos refiriéndonos, es de una persona que tiene temperamento, porque el carácter es algo que se construye, como vamos a ver, no es algo que surge así de pronto. Entonces, la idea de carácter, si recogemos definiciones, dos que yo he recogido, sería la idea de una naturaleza, la naturaleza propia, que se distingue de otra, de otra persona o de otra cosa, es algo propio, intrínseco a un ser o a una cosa. Y luego, por otro lado, también nos habla de esta cualidad, pero nos habla de conjunto de cualidades que distinguen a una cosa, persona o colectivo, que la distinguen en la manera de hacer o de ser de otros. Entonces, con estas ideas, bueno, nos vamos quedando, porque ¿cómo es que sería la idea ya de construir ese carácter? Sería más bien que podríamos regular o reajustar aquellos elementos que ya tenemos de base, poder reajustarlos. ¿En relación a qué? En relación a que nosotros tenemos unos principios, y si queremos vivir esos principios tenemos que tener una conducta adecuada a esos principios. Entonces necesitamos regular las reacciones que saldrían espontáneamente para poder vivir algo que sean esos principios que cada uno tiene. Entonces sería una conducción, diríamos, de nosotros, es conducirnos según pensamos. Entonces, bueno, aquí deciros que hay un famoso médico griego que es Hipócrates, igual os suena a todos, es del siglo V antes de Cristo, y él ya hizo como una clasificación de los temperamentos, de esas reacciones, diríamos, básicas. Entonces, él nos dice que hay 4 temperamentos básicos y están en relación con cada uno de los elementos. Tendríamos el melancólico, es tierra. Entonces se propone cosas, se propone hacer actividades
y llevarlas a la perfección. O sea, no las suele dejar así como a medio hacer, pero el melancólico pues tiene un problema, que no acepta los cambios, no los admite, no los lleva bien. Entonces, una persona así, digamos que también se puede quedar varada en el camino, porque la vida implica cambios, implica circunstancias diferentes en las que me tengo que adaptar. Y pues tiene ese problema. Entonces ahí tendría que ver cómo hacer para incluir los cambios en su vida. Tendríamos el temperamento flemático. Aquí tenemos la idea del agua, pero es una persona tranquila, no se dispara, no se enfada así normalmente, o sea, que le gusta la vida placentera, pero tiene el problema del flemático, es como que no se da a los otros, o sea, es como que está pendiente de lo suyo y no se quiere implicar mucho en la vida. Es como que le faltaría cierto calor o cierta empatía para vincularse con los demás. Entonces, bueno, en todos vamos a ver algo que es una fortaleza y en todos vamos a ver algo que pues, forma parte de un elemento que es una debilidad. Tendríamos el temperamento que es el sanguíneo, es aire. Aquí tenemos al extrovertido, o sea, le encanta a la gente, estar con la gente, compartir con la gente, o sea, le encanta tanto la gente que a las circunstancias diferentes, los cambios, eso se adapta fácilmente, es como el aire, ¿no? Que va bien, se adapta. Y tiene una cuestión, que es como las emociones le pueden, de tal manera que no se deja, o sea, que no introduce mucho, digamos, la razón en su vida, de tal manera que también pues igual no está muy equilibrado, porque también hay que saber conducirse de una manera equilibrada, justa, y entonces ahí pues tienes el talón de Aquiles, es que no usa mucho la razón, se deja llevar por las emociones. Y luego tendríamos el cuarto sería ya el colérico. El colérico que se propone metas, tiene propósitos, pero ¿qué ocurre? Pues de tal manera, es tan, diríamos, se determina tanto a hacer algo que no admite otras ideas. No, tiene que ser la idea que ha dicho él, como lo ha dicho él, y si no, pues como que no se va a llevar a cabo. Entonces yo digo, es como lo de la canción, a mi manera, pues es un poco así. Entonces puede convertirse un poco en intolerante, y entonces este es su problema. Entonces, claro, la vida, diríamos, pues tenemos que tener en cuenta a los demás, y también los demás pueden aportar elementos muy valiosos. Bueno, tenemos esos 4 elementos básicos, que no digamos, es que alguien es neto de un temperamento, sino que diríamos que podemos vernos reflejados en varios temperamentos, o sea que hay varios elementos que intervienen en esa base que cada uno tiene. Bueno, entonces, partiendo de estas ideas, el temperamento y por otro lado el carácter. Bueno, pues sabéis que en muchos digamos, textos de sabiduría clásicos, como por ejemplo, bueno, voy a decir aquí una palabra, el Mahabharata hindú. Bueno, pues este texto es un texto clásico donde los haya, y ahí se aparece muchos héroes, y cada héroe lleva unas armas. Entonces, las armas, tradicionalmente o simbólicamente, siempre han sido, diríamos, esas virtudes que el guerrero, el héroe, ha conquistado. La virtud son las fortalezas que ha conquistado, el dominio propio sobre sus propias debilidades. Entonces vamos a tomar el ejemplo, por ejemplo, de una espada. Entonces, la idea de forjar una espada. ¿Cómo se forja una espada? Entonces, bueno, todos tenéis en mente una espada. Entonces, cuando se quiere hacer una espada, ¿dónde vamos? Pues lo primero que haremos es ir a la montaña. En la montaña encontramos hierro.
Ese hierro es el material base, pero ese material base de la montaña, diríamos, es tosco, es pesado, es oscuro, no es puro. Entonces hay que sacarle todos los elementos que no son hierro propiamente, pero el elemento lo tenemos, nosotros tenemos el temperamento. Entonces el hierro con las impurezas se dobla, se rompe, o sea, no va a cumplir la función que se necesita. Entonces hay que trabajar con él. Nosotros también vamos a tener que trabajar con nuestro temperamento, que es nuestro material de base, muy importante. Entonces, cuando ya tenemos, hemos recogido, ya sabemos el material que cada uno tiene, pues ¿qué se requiere más? Pues una idea que podemos trabajar con ella es la conciencia. Se necesita conciencia, ¿para qué? ¿Para qué? Pues para examinar qué es lo que tenemos entre manos. Es igual que, diríamos, el herrero. El herrero necesita examinar el material que tiene para luego pues poder trabajar con él y luego ya le dará forma. De alguna manera la conciencia sería el herrero. El herrero es como, en términos de carpintería, sería como un ebanista. ¿Qué hace el ebanista si quiere construir una mesa? Pues tiene que ver qué madera tengo, de pino, de cerezo, de roble, cómo la voy a trabajar, qué nudos tiene, qué vetas tiene. Todo eso es información para luego trabajar con ese elemento. Así nosotros, con el temperamento que tengamos, tenemos que estudiarlo. Entonces la conciencia, sí, con la conciencia, diríamos el herrero que somos nosotros, esa conciencia que mira qué elementos hay, va a poner la atención ahí, va a examinar. Hay fortalezas, también hay debilidades, pero tenemos que tener cuidado de no negar las debilidades o mirar para otro lado, porque entonces no vamos a poder trabajar con nosotros mismos. Tenemos que reconocer esas debilidades en la medida que cada uno reconoce, pues esos elementos va a poder poner soluciones, va a poder cambiar, digamos, reemplazar los elementos, debilidades o defectos por puntos de fuerza. Entonces, que eso nos va a ayudar. Bueno, pues necesitamos la conciencia y necesitamos la atención para poder ayudarnos en este trabajo. ¿Y qué vamos a necesitar también? Pues diríamos que para hacer una espada se necesita un sitio, un lugar, ¿no? Diríamos, ¿qué necesitamos? O sea, la espada se forja en una fragua, ¿no? Hay que llevar el elemento, el material, a una fragua donde se vaya a moldear. Pues diríamos que nosotros también, ese sitio no es un sitio tan diríamos, físico, pero la fragua es el lugar de las transformaciones, de la transformación en lo positivo. Entonces, de igual manera que, bueno, diríamos, un carbón, sabéis que el carbón tiene moléculas que están desordenadas, pero con el tiempo, con el paso de los años, de los milenios, se convierte en un diamante con sus cristales organizados. Entonces, ¿por qué no pensar que el ser humano, igual que una piedra, igual que un metal, como el hierro que se transforma, que se puede transformar, también nosotros podemos transformarnos? Y el lugar de esa transformación va a ser en el mundo interior. Hay maestros que sitúan este lugar o nos lo dibujan como la cueva donde uno entra, para de ahí es como el atanor donde uno se va a transformar. Si recordamos una enseñanza de Platón, nos habla del mito de la caverna. Ahí tenemos unos personajes que están atados de manos, de pies, tienen argolla en el cuello, vendan los ojos. Entonces, esta persona se va a convertir en un héroe, es un filósofo que busca, que quiere conocer, que quiere mejorar. Entonces, es aquel que se va a quitar en ese antro, que es el antro, digamos, es el lugar, es la ignorancia propia, va a empezar a conocer.
Entonces tiene que ir saliendo poco a poco a la luz. Se va a quitar todos esos elementos que le están atando para salir al mundo. Entonces la transformación es en nuestro mundo interior, pero es de dentro a afuera. O sea, siempre cuando queramos mejorar, tenemos que mejorar nosotros para que diríamos, esas transformaciones también las veamos fuera. O si queremos mejorar el mundo, también lo podemos decir de otra manera. Primero tenemos que mejorarnos nosotros, porque a veces decimos, ay, es que el mundo va muy mal, pero el cambio está dentro, diríamos, de ahí para afuera. Ya tenemos nuestro lugar donde vamos a hacer las operaciones alquímicas, la transformación, diríamos, del plomo, del hierro en oro. Y ahora, ¿qué otros elementos están dentro de qué es lo que pasaría después o qué haría el herrero después? Porque lo que haría sería pues aplicar dos fuerzas, diríamos. Tenemos la idea del fuego por un lado y luego por otro lado, sabéis que toda espada se forja y haciendo como una compresión, ya sea por presión o por impacto. Entonces, de esa manera se va a moldear ese hierro y vamos a poderle dar la forma que queremos. Entonces, nosotros también podemos moldear, diríamos, el temperamento con estos dos elementos. Primero, la idea del fuego. Se necesita el fuego. El fuego es la idea de los cambios propiamente. Para los animales, el fuego, ¿qué pasa? O sea, ¿cómo lo reciben? Les da miedo, lo rechazan. Pero sin embargo, los hombres, los seres humanos, diríamos que es la idea de la luz, de la claridad y de la comprensión. Entonces, yo recojo dos ideas dentro del fuego. Por una parte es la idea del amor, porque ese fuego que, por ejemplo, para hacer una espada se necesita algo caliente, porque sin calor no va a resplandecer ese elemento para poderle quitar las impurezas, porque si no, no hay cambio. Entonces, en lo frío nos petrifica, necesitamos diríamos ese calor, y ese calor lo podemos relacionar con el amor, porque el amor nos vincula con aquellos propósitos o aquella búsqueda que estamos realizando. Entonces nos une, es como ya una energía, un motor que nos está vinculando y uniendo con aquello que estamos buscando, con aquel propósito que queremos llevar a cabo en nuestra vida. Y por otro lado, reúno la idea también de la mente. Necesitamos una mente, pero no es la mente que duda o la mente que discrimina, esto sí, esto no, que opina, sino es una mente que busca realmente cómo son las cosas, que no hace esos apartijos. Entonces busca lo válido frente a lo que no es válido, busca lo justo frente a lo injusto y además se va a elegir lo que es justo. Entonces necesitamos esos dos elementos reunidos en el fuego y hablaríamos también del otro elemento que ocurre, lo que ocurre también en la fragua para dar forma a esa espada. O sea, si necesitamos el fuego, también necesitamos en la fragua una fuerza que se ejerza sobre ese hierro. Esa fuerza que se ejerce, ¿qué creéis que es? No es ni más ni menos que la voluntad. Ponernos en marcha a través de una herramienta que es propia de esto que decimos, esta cualidad que es de la voluntad. Es la disciplina. Con la disciplina vamos a poder ir realizando aquello que buscamos. Entonces necesitamos insistir en las cosas que hacemos, porque de una vez, así cuando nos podemos hacer algo, de una vez ya, no sé, ni los genios consiguen ya poder expresar aquello que han soñado. Pues por eso necesitamos la disciplina, porque si no, no podríamos llevar nada a cabo.
hay una idea que a veces nos puede confundir. Uno dice, no, yo hago lo que quiero, por ejemplo, y hay que mirar, con la conciencia hay que mirar a ver qué es eso, porque eso a veces es un acto que va dirigido, lo provoca, diríamos, un impulso o un instinto o una pasión, no va dirigido por la voluntad. Entonces tenemos que examinarlo muy bien para no llevarnos a error. Tenemos que saber con qué amigos contamos y con qué enemigos tenemos. Entonces, bueno, pues esta es la idea de tener con nosotros la disciplina, de ir insistiendo, porque con esa disciplina vamos a poder también pasar los días malos. Que a veces nos vienen ideas negras, ay, ya no me puedo mover, estoy muy cansado, no tengo energía, la voy a necesitar, porque así eso me va a ayudar, porque ya estoy haciendo como una costumbre, no una costumbre automática, sino una costumbre consciente para superar todos esos momentos, entre comillas, malos. Entonces tengo las herramientas, tengo el amor, tengo la mente, tengo la voluntad, y bueno, ahora ya es cuestión de insistir. Entonces, ¿qué acciones necesitamos? Pues necesitamos las acciones inteligentes. No necesitamos las acciones repetitivas, que no nos van a dar ni más discernimiento, ni nos van a ayudar a evolucionar. Tenemos que introducir, diríamos, la inteligencia en las acciones que hacemos para ir superándonos en todo lo que hagamos. De esa manera, ahí vamos a ir acortando distancias entre mi sueño y yo. Entonces, bueno, un ejemplito, si vemos, no, es que a mí lo que me puede es la gula, pues vale, pues me propongo, bueno, pues en vez de 9 bocadillos voy a ver si consigo reducir, voy a ver si 8 bocadillos. Y entonces, bueno, pues ahí voy a ir moderando ese temperamento. Entonces, diríamos que lo que necesitamos es construirnos a nosotros mismos, construir escaleras, un escalón y otro escalón. Igual por fuera vemos los escalones y decimos, si todos son iguales, o sea, ¿qué estoy haciendo? Pero no, cada escalón está a una diferente altura, hemos construido algo. Entonces, en la medida que vayamos realizando esas acciones en las que vamos a introducir también la idea de buscar la perfección, nos vamos a ir mejorando. Entonces, con esta idea que quería acabar, porque esa forja es una acción consciente, es una acción individual, nadie la puede hacer por nosotros, es una labor artesanal, tenemos que poner todo nuestro arte para poder desarrollarla. Entonces, forjar el carácter sería utilizar ese fuego, utilizar la voluntad para ir construyendo esas escaleras que me van a llevar a las metas que me propuse. Entonces, pues espero que todos podamos llevarlo a cabo. Pues muchas gracias, hasta aquí hemos llegado y ahora vamos a ver que Francisco Sánchez nos va a hablar sobre uno de esos obstáculos que es acerca del miedo y cómo poder vencerlo. Entonces, bueno, vamos a dar paso a la segunda parte.